We are live. Yay! Estamos Thank en you vivo. for being here. Gracias por giving estar the right aquí signal that y we are por dar live. la señal correcta de que estamos en The vivo. right and proper signal. El correcto y apropiada señalización de que estamos en vivo. Teníamos otras opciones, pero elegimos la apropiada. We took the right and correct. La correcta y apropiada para estas festividades. So here we are Entonces, super fortunate aquí to have estamos súper Anthony afortunados de with us. estar hablando con Anthony Matis. Él es un asombroso facilitador de Access Consciousness. La mayoría de ustedes lo conocen y vamos a hablar un poquito para todos aquellos que nos ven ahora o en el futuro y que quieren saber un poco más sobre él. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más cuánto llevas tú en Access? Y Anthony le dice, llevo 12 años haciendo Access. Y entonces Carolina le dice, ¿alguna vez has pensado en irte de Access? Y Anthony le dice, irme, eso es tan divino. Nunca nadie me ha preguntado nada de eso. Creo que estoy como en una prueba de mentiras. O sea, tengo electrodos conectados a mis dedos y es como nunca he pensado en irme de Access. No, realmente no, nunca, ni una vez en los 12 años. Y pues porque como los resultados que he obtenido y el gozo y la felicidad que yo he encontrado en el camino, todo el camino, ha sido tan increíble que en serio es como yo quiero llevar este trabajo y compartirlo con el mundo. Y Carolina le dice, me encanta, y escuché hace un tiempo como que tú empezaste en Access con toda tu familia y con tus hijos y fue fácil para ellos unirse. ¿O de pronto estaban un poquito dudosos o cómo sucedió? Y Anthony se ve como, de hecho, en el inicio y en esa época, en ese momento, tenían 11, 9 y 3 años. Entonces mi hija, a donde yo iba, ella iba, pues porque tú sabes, su madre había fallecido. Y entonces yo era un padre solo criando 3 hijos y los chicos eran maravillosos y de hecho les encantaba. Y yo, mira, el que no me parecía tanto al principio, porque era un quiropráctico holístico como una profesión, entre comillas, y entonces yo hice muchas cosas y modalidades diferentes. Entonces, en el momento en que yo encontré Access fue un poco como mi punto de vista, era como si una causa perdida. Y de pronto he encontrado algo que de pronto puedo ayudar a mis hijos para que de pronto cambien, o sea, la forma en la que lo pongo yo, como la maldición generacional o el DNA de la enfermedad mental, o sea, como de poderlo detener, que no pase a la siguiente generación, ¿sabes? Yo pensé que era una causa perdida, pero a los chicos les gustó tanto que eso fue lo que me inspiró a seguir volviendo. Y como en mi tercera clase de las barras de Access Consciousness, fue mi tercera clase, y ahí todo mi mundo como que se roqueó literalmente, y en ese momento como que yo sabía que había algo en este trabajo y que yo pues por lo menos tenía que hacerlo el suficiente tiempo como para que yo lograra conocer al fundador de Access Consciousness, que era Gary Douglas, y el co-creador, que era Dane Heer, porque Dane, como yo, era un quiropráctico. Y entonces su historia fue como de que antes de encontrar Access, era suicida. O sea, estaba como en condiciones de suicidio. Entonces, mi esposa, la mamá de mis hijos, cometió suicidio. Y entonces esto era algo que llamaba mi atención y mi interés. Entonces yo sabía como, pues, por lo menos quiero conocer a ellos antes de decidir si este trabajo es para mí realmente. Y me tomó por lo menos unos 2 años antes de conocerlos, porque finalmente había salido la deuda de tarjetas de créditos de todas las otras modalidades que había estudiado. Y mi punto de vista era como si estas herramientas realmente funcionan, el dinero se va a presentar. Y en serio, ¿qué pasó? El dinero se presentó y yo dije, santo Dios, ok. Y finalmente los conocí y toda mi vida cambió cuando los conocí, porque realmente fue un poco como que me tomaron bajo su ala, por decirlo de alguna forma, y he estado trabajando conjuntamente con ellos por los últimos 9 a 10 años y realmente como que todo mi mundo cambió. Y ahora que los chicos están más grandes, es interesante, están de 23, 21 y 15. Y yo digo, es como cualquier cosa que es como de lo que hagan tus padres, tiende a ir una rebelión que sucede como con las cosas que hacen tus padres. Y es algo que ellos requieren un poco hacer para encontrarse y descubrirse a sí mismos. Y hay veces yo hago paternidad desde el PTSD, que es estrés postraumático, y Carolina le dice, todos lo hacemos. Y entonces Anthony le dice, como mi punto de vista es como de, estos son los mejores naturales y holísticos y no invasivos y herramientas no médicas que existen en el mundo.
y no hay muchas otras modalidades, pues yo sé que funcionan para otras personas y yo las traté, pero no funcionaron para mí. Y yo no tengo duda en mi mente de que esto puede cambiar la cara de la enfermedad mental en el planeta y puede crear más conciencia en el mundo si la gente estuviera dispuesta a recibir este trabajo. Y en el peor caso escenario puede ser algo que realmente puede traer a las gentes juntas, o sea, acercarlas a las familias, si simplemente pueden aprender algo tan simple como las barras de Access, pero hay tantos otros recursos que Access tiene disponibles, tantos, de cualquier lugar, hasta desde cosas del dinero, cosas sobre el abuso sexual, abuso verbal, gaslighting, problemas con el cuerpo. Hay tantas posibilidades diferentes y recursos que tenemos disponibles para personas en Access que básicamente cambian pues casi que todo en tu vida, lo que no está funcionando en este momento. Y entonces, perdón, te interrumpo, cuando veo estos adultos jóvenes, yo les digo como, amigo, ¿cómo no estás usando las herramientas? Y es un poquito arrogante a veces, como de, yo soy las herramientas, papá, y yo sé como... Carolina dice como que es verdad en cierto grado y Anthony dice como sí, eso es lo que dicen uno cuando no usan las herramientas, en lo que sea. Dios, entonces tenemos incluso cosas sobre fantasmas y entidades y cosas así, ¿saben? ¿Cómo puede mejorar incluso esto? Es parte del suicidio de mi esposa, fue como, pues estoy yéndome como acá en un tema, pero pues como, ¿por qué te estás tratando de matar? Y ella es como, estoy tratando de matar al demonio, y yo era, ¿dónde está el demonio? Corriendo por toda la casa, necesitamos como decirle algo, y ella decía, no, está dentro de mí, yo era como, ¿qué? Y tú sabes, como por estas cosas que estábamos haciendo en ese momento, que eran pesadas y arraigadas en la iglesia, era como Santo Dios y Jesús, y ese no era su punto de vista. Entonces ahora que estoy haciendo Access, sé sin cabida a la duda que hubiera podido salvar su vida. Y Carolina dice, ¿cómo y qué tanto más fácil hubiera sido? No, la primera vez que fui a una clase hablando con las entidades, yo dije como, wow, es mucho más fácil de lo que nunca me hubiera imaginado. Y entonces, Anthony dice, como no es loco, hay gente loca que toma esta clase, pero cuando tú trabajas con un facilitador que lo enseña de una forma súper pragmática, puedes ver dónde encaja tu vida día a día, ¿sabes? Como una forma pragmática. Mira, te doy un ejemplo. Mi hijo es un actor y él estaba haciendo una audición con otro actor en esta región que de hecho tiene una casa embrujada, como una casa que legítimamente está embrujada, y mi hijo se está espantando y yo le digo, pero ¿por qué te estás espantando, amigo? Usa las herramientas. Y él decía como, no, papá, no, no. Y yo le digo, ¿te acuerdas de las herramientas de cuando tenías 10 y ahora que tienes 21? Es como, ¿qué onda? Entonces estaba hablando con el dueño de la casa y le dije como, mira, amigo, obviamente tienes una capacidad para este tipo de cosas porque él ha tenido o sea, demonólogos que han venido, y mediums que han venido a este lugar. Y lo que yo hago es que yo te voy a empoderar a ti, que tú sepas que sabes, para que de hecho tú puedas tener facilidad, porque no todos se quieren ir. Entonces todo el mundo está tratando de aclararlos y mandarlos afuera, y es como de, creo que estamos yendo en un tema un poquito diferente, pero simplemente estoy trayendo esta colación porque las herramientas en sí mismas me han ayudado en tantas formas y en realidad están disponibles para cualquier persona que está luchando en cualquier área de su vida, ¿sabes? Y esta es un área que no es un territorio desconocido, a la gente no le gusta hablar de esto, y cuando hablan de eso tienden a enfocarse en las partes malas de esto, pero es un universo completamente diferente que nadie mira. Y ahí es donde ese cuerpo de trabajo, de hablar con las entidades, entra y facilita un montón de cosas. Y Carolina le dice como, y es tan asombroso tener un facilitador como tú que tiene tantas modalidades y tantas especialidades disponibles, porque si tú estás en una clase 3 días de cuerpos y hay algo relacionado, estoy segura que tú también puedes ayudar que se mueva por la forma en la que eso también afecta a tu cuerpo. Tenemos entidades, demonios o lo que sea. Y si tú simplemente tratas de ir como sin tomar esta parte en la ecuación, entonces las cosas no van a cambiar. Y entonces Anthony dice, eso es correcto. Y entonces Carolina le dice, como esa es la idea de tener un facilitador que tiene tantas herramientas. Y Anthony dice, como eso es todo lo que es, realmente son herramientas pragmáticas para cambiar cualquier cosa en tu vida que no está funcionando para ti. Lo que tú y yo estamos haciendo en una clase de cuerpos, tenemos esta clase de cuerpos que tenemos en el sur de Carolina y realmente es asombrosa. Y una de las cosas fantásticas de esto es que te ayuda a tener mucho más comunión con tu cuerpo, realmente escuchar la información que tu cuerpo te está
está dando cada segundo de cada día de tu vida y por el resto de tu vida. Entonces, lo que las personas no saben es cómo sintonizarse a lo que su cuerpo les está diciendo. Simplemente esperan que funcione automáticamente, que lo hacen en muchos casos, pero realmente no estamos en pregunta con lo que nuestro cuerpo requiere y que está recibiendo nuestro cuerpo cuando se trata de la información y esas cosas. Y de hecho, es una conciencia que la gente tiene y que no se da cuenta que tiene. Entonces, como en el tema de lidiar con el mundo de los espíritus, entonces también hay cosas que están acá. Entonces, hay muchas personas que están fuera de toque con lo que su cuerpo quiere. Solo se enfocan en esta parte, el sabor, el sabor. Es como, yo sé, quiere esto, y es como, me lo como. Y luego es como, una vez pasa acá, el cuerpo es como pendejo. Y entonces Carolina dice, eso no es lo que estaba pidiéndote, ¿sabes? Y entonces Santa dice como, sí, está ok, yo también lo hago. Y por lo menos, pues no sé. Toda la idea es realmente ponernos en comunión con nuestros cuerpos y para poder, de hecho, tener gozo con la encarnación. Y en una forma hedonística, si es lo que él dice, pero no es solo para eso, no es simplemente para gozártelo, pues al mierda, porque no te lo vas a gozar, todos los deseos y las cosas que tienes, porque no lo vas a hacer, es sobre el gozo de vivir. Y esto es lo que se trata cuando tantas personas no están disfrutando sus cuerpos, porque la mayoría de nosotros estamos usando como una fuente de juicio. Y entonces Carolina dice como, sí, yo también iba a decir eso porque suena fácil. Lo que tú dices, esto es por el gozo de vivir. Y para muchas personas es como estás hablando como de Disneylandia, el gozo de vivir, ¿de qué quieres decir? Y es como, y Anthony dice, sí, 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 porque si hace un par de años yo hubiera dicho, jódete, pendejo, tú no sabes mi vida, tú no sabes lo que yo viviera. Yo hubiera dicho eso hace 12 años. Y es posible, dice Carolina, es posible. Me encantaría tener esta conversación, me encanta tener esta conversación contigo porque no es solo en tu vida, sino también es toda tu familia. Ustedes, chicos, han estado juntos yendo a través del gozo de la vida, de la encarnación, de esa encarnación. Entonces, esto es hermoso, no es solo para adultos, es también para los niños, para toda la familia. Entonces todo el mundo está invitado, ¿cierto? Anthony dice sí, y todos están invitados, ¿sabes? Porque yo tengo un corazón por los niños, siempre lo he tenido. Si pudiera, tendría cientos de mis propios bebés y adaptaría un poco más en el intermedio. Y Carolina dice, no le digas a Julia, por favor, tendría muchos puntos de vista. Y Anthony dice, ¿cómo no? Yo ya tenía un procedimiento para hacer que no es posible, pero simplemente digo que me encantan tanto los niños. Pero cuando se vuelven adolescentes, las cosas empiezan a cambiar, ¿sabes? Y Dios, tú miras el mundo hoy y con todas las cosas que están sucediendo, los adolescentes están luchando, ¿sabes? Como lo están. No están pasando un buen rato, están luchando. Y para mí es peor de lo que nunca ha estado y no voy a entrar en todas las razones de por qué. Pero yo sé sin duda, sin una sombra de la duda, es que si un adolescente participara en estas clases de cuerpo y recibieran las barras, que eso crearía una sensación de empoderamiento en sus universos que ellos no van a poder recibir en ningún otro lugar porque ahorita simplemente están tratando de buscar formas de encajar, pertenecer, de pronto ser deseados y las hormonas además están entrando, ¿sabes? Entonces es como de quieren ser amados o atraídos o sea, o atraer a alguien. ¿Y qué tal si este trabajo pudiera crear el espacio en el que tú de hecho empiezas a verte a ti como el producto valioso? No porque te ves como una supermodelo, o porque sino porque tú eres un ser poderoso y potente y tú eres atractiva y hermosa en tu forma, lo que sea que esa forma es. Y entre tú más eres tú y más utilizas tus regalos y tus talentos en el mundo, te vuelves atractiva, te vuelves hermosa para todos. Entonces, para mí, yo no tenía eso creciendo, yo era muy inseguro. Mierda, yo era muy inseguro, incluso hasta mi adultez, y aún soy en cierto grado. Y Carolina dice, no, en serio me estás diciendo, recuerda,
o sea, tenemos el detector de mentiras, nos puedes decir eso, y él dice como, lo voy a confesar, le estoy confesando a la hermana Carolina. Y Carolina dice, buen chico, buen chico. Y Anthony dice, pero en serio, si los chicos pudieran obtener estas herramientas a una edad joven, verdaderamente estás sembrando las semillas de la conciencia en su mundo. Yo sé que hay ciertos padres que es como de esto encaja en mi religión y yo digo como no tiene que encajar en ningún lado, son herramientas. O sea, no te tienes que preocupar si sí o si no, si es como tú no te estás preocupando si el destornillador o el martillo encaja en tu realidad, ¿sabes? Es lo mismo. Simplemente son herramientas que te ayudan a lidiar con la vida y herramientas que te ayudan a estar empoderado y quién no va a querer eso en su familia y para sus hijos. Entonces yo creo que es una gran cosa familiar, es fabuloso y sé que va a empoderar a los niños e incluso a adultos que han tenido una dificultad como en este crecimiento y va a ser un buen recurso para el abuso yo he visto cómo el abuso se derrita del mundo de las personas y de hecho ver lo que es posible para su vida y su vivir porque el abuso no tiene como de dónde cogerse más. Wow. Imagine that. Y Carolina le dice, imagínate eso, algo que afecta toda tu vida y luego además derrite estas cosas y es asombroso. Y Anthony dice como, sí, claro, eso es correcto y no pasa de la noche a la mañana, yo quiero decir, es un proceso. Hay para personas para las que pasa el doc de la noche a la mañana. Dr. Dane Here, que es el co-creador de Access Consciousness y cuando tú escuchas la historia y la tiene en YouTube y está en algún lado, si te unes al Tour de la Conciencia, o sea, él en serio era suicida y tenía una fecha planeada para suicidarse y le corrieron las barras una vez y se levantó el siguiente día y el pensamiento de suicidio ya no estaba en su universo más. Y sabes, y ahora desde entonces esto ha sido como 23 años más o menos ha sido esto. Y él se ha vuelto el co-creador de Access Consciousness que ahora está en 179 países alrededor del mundo. Wow. Y Carolina dice como, wow, te voy a hacer una pregunta, te voy a preguntar algo porque tuve una clase contigo que fue fuera de este mundo. No estoy diciendo que todo el mundo va a tener la misma experiencia, pero este fue, y Anthony le dice como, pues si quieres. Carolina dice, exacto, entonces yo era una persona muy mental, entonces no pensé que esto podía sucederme a mí. Entonces, si eso me sucedió a mí, le puede suceder a cualquier persona que lo elige, como lo acabas de decir. Y Anthony dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo me acuerdo. Y Carol me dice, como acuérdate, tenemos detector de mentiras, no puedo mentir. Cuando tú viniste a Atlanta, te llamamos para X-Men, que fue una clase asombrosa para los padres, para los hijos, para todos. Y nos dijiste como, o sea, ¿qué tal si creábamos una clase de barras? Y yo recuerdo que en la clase, cada vez que tú te acercabas a mí, yo sentía que mi pecho se comprimía y me atrevo a decir como, por favor, no te acerques a mí porque esto es demasiado para mí. Y luego tú dijiste como, recíbelo y recibe. Y empezamos a mover un poco de algunas energías. Y luego yo empecé a sentirme como si estuviera temblando. Y cuando estaba corriendo las barras, le estaba diciendo al chico al que le estaba corriendo las barras, lo siento si esto es incómodo, no puedo ver que mis manos de pronto están temblando y yo veo, o sea, siento como si mis manos y mi cuerpo están vibrando. Y él me decía, no sé qué está sucediendo, pero pues síguelo haciendo porque esto es extremadamente nuevo para mí. Y yo empecé a moverme como loca y luego tú dijiste como, no te preocupes, relájate, estás haciendo vórtice y yo era como que estaba hablando, entonces háblanos un poquito más de esto, o sea, yo nunca me esperé esto de una clase de barras, entonces en cualquier clase, cosas maravillosas pueden suceder. Entonces Anthony le dice como pues básicamente estás accesando este espacio de ti, estás accesando a tu ser más de una forma en la que o no lo has hecho antes o lo has hecho hace mucho tiempo pero se te ha olvidado. Entonces cuando eso sucede es como la energía en tu cuerpo y también en tu ser que empieza como a volverte y como a invigorarse y es como se infusiona como con esta cosa no lineal de energía y entonces no estamos acostumbrados a eso y de hecho el cuerpo empieza a vibrar y hay personas que es como, oh por Dios, ¿qué está sucediendo a mí? Creo que va a estar fuera de control y entonces cuando él dice, sí, fuera de control y entonces tú sientes como que vas a tener un ataque epiléptico o algo así, dice Anthony, entonces es como, sí, sucede bastante con las personas que han llegado a mí y en el tiempo inicial
inicial yo era como de, wow, ¿qué está sucediendo? Estás haciendo un vórtice, y de hecho estás accesando el espacio de ti, de tu ser, y fue realmente muy hermoso. Y apenas te relajas hacia ello, es tan hermoso y es tan mágico que en esos momentos es como de, wow, todas las cosas que pensaste que eran tus problemas empiezan o a desaparecer o se encogen. Y yo sé que para mí personalmente, cuando yo he atravesado eso y he percibido esas energías, es como las cosas que pensé que eran problemas se vuelven completamente insignificativos. Entonces, cuando eso sucedió en esa época para mí, fue como el suicidio de mi esposa ya no estaba consumiendo mi vida más. El suicidio de mi esposa y la elección que ella hizo, que antes me estaba jodiendo el trasero todos los días porque estaba teniendo que criar 3 hijos, llevarlos a la escuela, hacerles el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿sabes? Recogiéndolos después de la escuela, asegurarme de llegar a la casa el tiempo, contratar a la niñera, todas esas cosas. Y todo eso de repente se volvió como, ok. Y lo más importante, el espacio de posibilidad empezó a abrirse para mí. Y en ese momento yo me di cuenta y dije, como, ¿sabes qué? No simplemente tengo que pasarla, ¿sabes? No simplemente tengo como que tener una vida normal y promedio, yo puedo prosperar. Y hay algo que está disponible para mí que yo no pensé que era posible porque yo entendí y dije, como soy un viudo, estoy criando 3 hijos, mi foco son los hijos, mi foco es que ellos no estén jodidos de esta situación. En serio, ese era mi punto de vista y luego empecé a darme cuenta como, wow, yo de hecho puedo tener una vida hermosa también y puedo tener una vida que pueda prosperar y no sobrevivir, solo de sobrevivir. Y Carolina le dice, es como romper toda esa cosa pesada que no te dejaba ver. Sí, como todas estas cosas. Y en serio, después empecé, le dice a Andrea, como a construir mi confianza en mí, ¿sabes? Que yo le como, incluso eso es mío, ese es el poder de mí, esa es la potencia de mí, es eso lo que de hecho tengo disponible para mí. Cuando uso estas herramientas, yo como, wow, eso es bien mágico. Yo sé que suena como medio en serio y como medio ficti, pero al principio yo decía como, pero en serio, yo en serio, ¿cómo se lo quiero superar? Mi dolor, mi luto. Y entonces, y hacer cosas que eran relajantes, ese era como mi punto de vista y transformé completamente mi vida. Yo no sabía que iba a tener conciencias, o sea, de estas descargas energéticas mayores de conciencia que son como y que realmente no puedes poner en palabras y que son tan grandes y grandiosas, es como wow. Y entonces luego cuando tienes esto que se presenta y ves las cosas que ves en televisión, pues estás pasando por Instagram y toda esa mierda que está pasando en el mundo, es como, ellos no tienen la menor idea de qué más es de hecho posible, no tienen la menor idea. Y por eso es que depende de nosotros, pero es que Dane escribió este libro como diciendo tú y cambiando el mundo, ¿sabes? Porque es como, por eso es que como este trabajo es de empoderarte a ti, a que tú sabes por ti y ser tú. Y no desde un lugar de yo voy a ir y pedir que a todo el mundo que necesito les voy a hacer transformar sus vidas. Realmente no, es tú siendo tú y tú eres la inspiración y las posibilidades y no perspirar las posibilidades, tratando como de sudar las posibilidades, ¿sabes? Porque nadie quiere que lo arreglen, nadie le importa, toda la gente está más interesada en estar en lo correcto con lo que están haciendo que simplemente estar consciente de que se va a crear. Carolina le dice, ¿y tú crees, doctor Matis, que una vez que tú eres ese espacio con todo lo que tú has cambiado en tu vida y las clases que has tomado? En tus clases, tú eres un espacio para todos nosotros para hacer eso. Te estoy preguntando esto porque este tema del vortex me sucedió a mí en tus clases, de pronto en las clases de Dane también. Y tengo amigos acá en Atlanta que dicen que a veces incluso tú haces así y mi cuerpo se mueve desde la distancia. Y entonces es como porque tú estás creando ese espacio para la clase. Y Anthony le dice como gracias por eso y gracias por ese reconocimiento. Déjame simplemente decir esto. Esto no es el objetivo, ¿sabes? O sea, no hay objetivo en la clase. El objetivo en la clase, de hecho, si hubiera un objetivo en la clase, el objetivo de la clase, si alguien eligiera venir, es como que en serio tú tienes una conciencia más grandiosa
de cómo tu cuerpo se está comunicando contigo. Y tú sabes cómo dar y regalar estos asombrosos procesos de cuerpo y las cosas de las que tú y yo estamos hablando en este momento, puede que se presenten esos 3 días o puede ser que se presenten luego en el camino, porque para algunas personas puede que simplemente se esté creando espacio y abriendo y como rompiendo y atravesando esa puerta. Y puede que no lo perciban como en esos 3 días, esos 3 días puede que simplemente sean como de tocar en la puerta y tratar que esa gritica se abra, ¿sabes? Y apenas lo hacen y apenas se van con las herramientas y se van a casa, entonces como boom, empiezan a accesar ese espacio del que estás hablando. Entonces, no quiero que todo el mundo piense como, "Oh, entonces vamos a estar haciendo un vórtice al final de la clase y va a ser yo no sé qué, este onda de la energía y todo es por el doctor Anthony y entonces Nicolás Matis. No quiero que piensen eso, ¿sabes? Entonces, sí, para responder tu pregunta en términos del espacio que soy, And you open that space. y Karen dice como, y tú abres ese espacio. Y Antonio dice, ¿cómo te invito a ese espacio? Okay. Tú lo abres. You Yo make te it available, invito. and Y we- Carolina dice, como tú lo pones disponible y nosotros lo elegimos y Antonio dice, como sí, yo digo, acá está, tú lo elegiste, tú estás lista. I chose it very Y Carolina dice, como, y lo elegí muy asustada. scared. Y Antonio dice, como, no estás asustada, estás emocionada. Y ella le dice, no estás asustada. Y entonces me estaba espantando. Anthony dice como estoy emocionado porque estoy sudando ahora y entonces las babas salen de mi boca por todo el lugar y cómo pueden mejorar eso. Aterrizó en Sabrina la traducción y fue como, ok, no atrapó a Jenny, ahí la veo, Sabrina está más emocionada y puede que de pronto también te atrape. Entonces es mejor que no estés en persona para las babas. Entonces, ok, algunas veces cuando eso pasa, la gente se pone molesta, se enfada. Es interesante. Entonces tú fuiste al miedo, algunas personas van al enojo. Entonces yo creo que yo he tenido esta conversación, voy a darla con la persona que está molesta, pero creo que de hecho yo te pregunté, ¿estás asustada o estás emocionada, excitada? Y tú no estabas segura porque hay veces hemos mal identificado y mal aplicado el miedo con estar emocionado, excitado, porque los dos se sienten mejores, como el corazón se acelera, nuestro pulso se incrementa y hay algo que no sabemos y es algo que tendemos a ir al miedo cuando no sabemos, entre comillas, qué es lo que va a suceder, especialmente cuando el corazón se está acelerando. Pero para poder tú llegar a ese espacio, tú tienes que tener, es porque estás percibiendo algo. Mhm. Pero en ese momento tú me estabas haciendo a mí la fuente, yo no era la fuente, yo estaba contribuyendo. Pero fue por tu habilidad de recibir y estar consciente de ello. Por eso es que eso empezó a ocurrir. Entonces, yo digo, es como no me hagas a mí la fuente, porque puedo ser un catalizador para ello, seguro. Pero fue por ti, tú estar dispuesto a de estar en la clase y B, hacer el trabajo y C, hacer una pregunta y D, ser lo suficientemente vulnerable para decir como de, hey, esto es lo que se está presentando, ¿qué es esto? ¿Me puedes ayudar? Y yo te dije como, cool, y lo único que yo hice fue ayudarte a ti para no mal identificar y mal aplicar lo que es, no era miedo. No había un oso grizzly persiguiéndote, ¿sabes? No te iban a robar el carro en Atlanta. Era energía moviéndose. Era un tsunami llamado tú. Pero no tenías la menor idea de cómo controlarlo, porque si yo sobrepasé tu hermoso y maravilloso mente intelectual, esa que tú tienes, porque no lo puedas poner en una caja. Mhm. Entonces es todo ello y no es como de Anthony por el espacio que te sí, eso es parte de eso, pero también es por el trabajo que yo he estado haciendo por los últimos 12 años, ¿sabes? Y también hago una pregunta, siempre hago una pregunta como ¿qué energía, espacio y conciencia puedo ser para ti? Para los participantes de la clase y qué espacio, conciencia y acción puede ser para regalar solo lo que los participantes pueden y son capaces de recibir. Tú fuiste capaz de recibir eso y tú estás dispuesto a hacerlo y puede que alguien más que esté percibiendo la misma energía puede que se enfade y sea como, ah, te odio ahorita, ¿sabes? Entonces yo dije como, cool. Y yo dije, es enfado. ¿Estás enojado? ¿Es enojo o estás mal identificando y mal aplicando la potencia que has estado cubriendo por tanto tiempo? Wow.
And they were like, Y ellos eran como, ah, eso. there's a Fue pillow. como cool, acá hay una almohada. Grita entre esta almohada tanto como puedas. Y ellos tomaban la almohada y era como, "Ah". And then guess what would happen? Y adivina They qué actually pasaba. got to Luego, de enjoy hecho, the llegaban frequency a that un was gozo moving que through their esa universe. potencia que And I está say universe moviéndose because por it's su not just universo. Y God, digo universo porque no also es the solo being el that's cuerpo, being también es received. el ser el que lo está Oh, recibiendo. wow. And do you think, Y Carolina and dice como, it's super wow, y tú también interesting crees, es because súper probably you interesante told me porque and now probablemente I'm ya me lo has getting it dicho y hasta ahora lo years estoy later. entendiendo 4 años más It's tarde. true, this Es feeling of verdad, fear este is also sentimiento de excitement. miedo también es And excitación. sometimes when we choose a class, Entonces, y we hay are like, veces oh, cuando I'm going to that elegimos una class. clase y es And como, ah, voy a ir a esa the clase. class are like Y this. justo antes de la I clase don't tú know, estás we como, started creating empiezas so a many crear excuses. como Is that tantas the same excusas. type of thing? Es Like el mismo maybe tipo de fear cosas. is kind of Es like, algo como, I don't want that change no to quiero come. que I ese don't cambio want kind of venga. backing out. Yes. Me estoy como echando para Yes, atrás. and there's Y so Anthony many dice other como reasons sí, why y a hay lot of tantas times otras it's razones por las que because muchas of veces the es change that el people are cambio gonna go through. que las Look, personas there van a have been some atravesar. classes Mira, that hay I've been algunas at, clases en las I que yo he kicked my estado que ass. me han I didn't have those pateado relaxing el trasero. No experiences tenía in some estas experiencias other de classes, vórtices right? en otras clases, All ¿sabes? classes No en different todas las from that. clases, en In algunas some clases lo he classes tenido. you feel like En you're a algunas clases tú boxer sientes que eres un in the boxeador boxing ring en and en you're el gone ring the de 15 pelea rounds of y fuiste boxing. las 15 Your thumb rondas is del just punching boxeo y the alguien whole simplemente te time, está right? golpeando That's what todo was el tiempo, required in pero eso era lo que order era for requerido para those que esas limitations that I haven't been able to limitaciones que no change han sido ever with capaz de any cambiar modality, nunca con with ninguna any modalidad, con psychotherapy, with ninguna any psicoterapia, motivational con seminar, from ningún any motivational seminario speaker. motivacional, ni I was ningún, getting no my de ass estos kicked energetically. personas que hablan en What was charlas required. motivacionales y no me han So partido al trasero, I es even porque forgot. eso era So lo what que was se your question requería. when you Entonces asked se me before I olvidó went on that cuando whole pregunté tangent? antes de irme yo en la tangente cuál era la If pregunta. that Y entonces feeling that Carolina you le feel dice for como certain si es el classes, like you want to go to the sentir class, but que tiene uno you don't antes de feel ciertas like clases, que es como Thank you. quiero ir, pero no Yes. quiero ir. Y entonces Anthony dice, sí, Sometimes sí, sí, eso, people are gracias. Hay aware veces la that gente está they're gonna consciente get their asses de que kicked. les Not van a from me, patear el the trasero, no facilitator. por mí, el facilitador, From the de energetics. las energéticas, They're gonna get their asses kicked. que les van You a know what I patear el mean? trasero. So what I say to Entonces es that como is lo que yo le digo a esa, es que si tú tienes que eso se te that's the presenta a class ti, you want to be. esa es la clase a la que tú That's quieres the ir. class you need Esa to go es la to clase because que tú that's necesitas gonna ir, be porque the eso one va a that's ser gonna la start you clase on que that te va a journey iniciar of all your en ese limitations viaje de beginning todas to tus collapse. limitaciones que empiezan a colapsar. when I understood that, Y I Carolina dice, decided como to cuando yo pay for the entendí class. eso, Once I elegí cómo pagar la perceived that clase, this is ¿sabes? a Cuando great percibí class, como de, I pay it because esta es I una don't gran want to clase lose the para mí, money. entonces pago So porque I no decided quiero to en serio empezar a perder la clase y en perder, yo digo como nada, ya la pagué, voy. It's tough, but Puede que me it's traiga really cosas que surjan, Yeah. pero también crea mucho better, más I para guess. mí, entonces lo entiendo. What would you tell ¿Qué le a dirías person tú watching a this una persona who's gonna be viendo their first esto, 3-day que va body a ser class? su They're primera asking clase de themselves, 3 días de cuerpos y están como, It's voy, gonna ¿será be que so voy? much No voy. fun. Y 'Cause I Anthony se kinda va a ser shared tan funny divertido stories como about yo my first 3-day siempre body class, comparto right? clases Kinda divertidas like de the mi first primera one when clase, you 3 lose días your de virginity, you cuerpo, know? entonces es como la For most primera people, it y was las kind of comparto y es like como cuando uno pierde la weird, virginidad y para la mayoría de las personas es funny, extraña, hilarious, incómoda, crazy, divertida friends y tell entonces you all tienes these después different todos tus things amigos before you think, locos que te oh my cuentan God, I esas have cosas so antes many de que funny pase, stories yo to share. tengo We're gonna have tantas a good historias tan time. It's gonna divertidas be a y nos lot of vamos a fun. divertir y va a ser muy divertido. Come with questions, you Vengan know? con I preguntas, love ¿saben? to answer A mí me questions. encanta responder All right. preguntas I know what y it's like to be sé lo starting out. que es I know apenas estar what it iniciando y feels sé to be cómo se scared. I siente know estar asustado y I have sé, the point of view like yo he this tenido class el is punto de cost so vista de much esta money. clase, I me don't cuesta know tanto if it's dinero, no worth my sé, y va a time. valer I mi have those tiempo. points of view Yo también too. tuve You esos know puntos what? de vista y ¿sabes Every qué? time I invest, Cada if I was a vez que yo single invertí, father, mira, I yo era was un padre only soltero y solo 25 hours a estaba week trabajando in my 25 chiropractic horas practice. I a la wasn't in my semana office en all mi day long práctica de because it was more quiropraxia important for me to y be no home estaba with my todo el children. tiempo en I la didn't práctica have the porque para space mí era más to importante go. estar en I didn't casa have con the mis space hijos, to yo no take an tenía dinero advanced para class ir like a y body sobre todo class las or an clases intro. avanzadas como I una de didn't have the cuerpos y money. lecciones You de know las what? posibilidades, hacia I las started posibilidades. to study Pero ¿sabes qué? the Empecé money a tools of estudiar las access. herramientas del And I'm dinero like, de you know what? Access y el dinero simplemente se We're gonna presentaba earn por primera vez en mi vida y es como somehow. And I'm like, simplemente se and I presenta de alguna studied with forma. that for Y that yo all estudié shit. esto y
y todas las otras cosas de padre rico, padre pobre y todo y nada, y todavía está luchando. Entonces lo que le digo a la gente es, usa las herramientas, hay libros asombrosos allá afuera, si el dinero es un problema para ti, compra el de cómo convertirte en dinero, él es el libro de trabajo y el dinero no es el problema, tú lo eres. Y vamos
vamos a divertirnos mucho, eso es lo único que les puedo decir, ¿saben? Y estén abiertos a las preguntas y yo estoy abierto a facilitarte a ti para que tú sepas lo que sabes. And my hope Y mi always esperanza is for you to siempre feel es more que tú empowered te when sientas you más leave after empoderado that cuando te fill-up vayas, test the third después day del tercer than you día, did when you first de came in. cuando tú llegaste el primer día. And that is so true. and thank Carolina you dice, for como that. es You tan are cierto y very, gracias por very eso. generous Tú eres un facilitator. facilitador muy Sometimes generoso. in a 3-day Gracias, body dice. Y class, además it's también en las mostly clases de quiet 3 días and de my cuerpo body's también receiving. es muy silencioso y But los cuerpos I haven't reciben. seen a question Pero that you yo no he haven't visto answered una pregunta que really tú no hayas caring and respondido con thoroughly. So cariño y thank you for that, completamente. because Entonces, that's gracias really por a eso, gift, porque eso es especially un when regalo, we're especialmente starting and cuando sometimes estamos iniciando y a veces we're in loops and estamos we need en bucles answers. So y thank you necesitamos for respuestas. that. Entonces, gracias por I've been eso. there. I know what Y it's like. Antonio le dice, ¿cómo sabes que yo he estado ahí? Yo sé cómo es. So thank you everybody. Entonces, gracias. Vamos a tener una clase asombrosa con el doctor Anthony Matis en Carolina del Sur, enero 12, 13 y 14, y esperamos tenerlos a todos ustedes allá. Vamos a tener traducción al español, entonces si están hablando en español y ustedes dicen como yo quiero ir allá, pero no van a entender todas estas cosas asombrosas que él va a decir, vamos a tener traductores al español, y si hay algún otro idioma que quieren que incluyamos, si tenemos suficientes personas, también podemos incluir ese lenguaje. Entonces, gracias a todos, gracias a Anthony Matis, gracias por ese espacio y qué delicia verte el próximo año para empezar contigo asombrosamente. Bye. Gracias, gracias a todos, gracias Jenny, gracias.